Pablo era único entre los apóstoles. A diferencia del resto de ellos, nunca pasó un tiempo con Cristo durante el ministerio terrenal de nuestro Señor. De hecho, no habría encajado bien en el círculo de los 12 discípulos. Eran en su mayoría galileos privados de la provincia, sin credenciales espirituales ni influencia académica. El más conocido e influyente de los 12 incluía a pescadores, un recaudador de impuestos y un celote, una mezcla de trabajadores y marginados. Pablo era un rabino muy respetado, educado y leído, nacido en una familia de fariseos y muy bien entrenado en las tradiciones ultra ortodoxas de los fariseos. Era asombrosamente cosmopolita, un ciudadano romano, un viajero marino, un distinguido erudito legal nacido en educado en Jerusalén a los pies de Gamaliel. Ahí vemos quién era Pablo, ¿verdad? Era una persona muy educada, en un nivel muy alto en la sociedad entre los judíos. Era fariseo. Muchos creen que si él hubiera seguido, quizás hubiera llegado a ser sumo sacerdote, porque él era entrenado por Gamaliel, que era considerado uno de los mejores maestros de su época. Y luego vamos a regresar ahora. Vimos quién era Pablo antes y vemos que él tenía mucho que perder por haber aceptado la fe cristiana. Ahora vamos a irnos de esto y ver la diferencia, lo que era Pablo antes de ser cristiano y a lo que llegó a ser de lo que escribió en 2 Timoteo 4, 6 a 8. En 2 Timoteo 4, 6 a 8 leemos: yo estoy ya a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que los que aman su venida. Ya vemos la diferencia aquí. Pablo, el erudito, educado, de alto nivel en la sociedad, que tenía todo, y lo dejó ir todo, ¿por quién? Por Cristo, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que Pablo lo hizo no por su propia voluntad, sino porque Cristo lo paró en su camino. ¿A dónde iba? A Damasco, ¿verdad? Y Cristo lo paró, lo detuvo y le dio un nuevo corazón en ese momento. Y se fue de Pablo, el erudito, que estaba persiguiendo cristianos, a Pablo, quien aceptó que ya estaba llegando su muerte por ser cristiano. Lo mismo que él se fue matando a cristianos a ser asesinado por ser cristiano. Si esto es para que nosotros nos examinemos si en verdad estamos poniendo ese sacrificio, si estamos sacrificando nuestro tiempo y viviendo la vida cristiana como lo hizo Pablo. Y vamos a ver versículos tras versículos, estudiando estos 3 versos, nosotros podemos aprender cómo es que podemos vivir en verdad la vida cristiana. Vamos a ver, 2 Timoteo 4, 6 dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Y aquí tengo una nota que dice: aunque Pablo sabía que estaba a punto de ser ejecutado por el Estado romano, se veía que su trabajo estaba terminado y que algo más grande lo esperaba. Y aquí vamos a ver que Pablo no se estaba quejando, ¿verdad? Se veía que el gobierno romano lo iba a ejecutar por su fe, porque estaba predicando la fe cristiana. Pero nunca vemos a Pablo quejarse. Al contrario, nosotros, ¿qué es lo que hacemos todo el tiempo? Solo nos quejamos, ¿verdad? Es todo lo que hacemos. Nos quejamos según hablamos de persecución en este país, pero en verdad hay persecución en este país hacia el cristiano. Nada. Ahorita podemos nosotros salir y predicar el evangelio. Lo peor que quizás pueda pasar es que alguien nos reporte, la policía venga a hablar con nosotros, habla con nosotros y ya, nos deja ir, ¿verdad? Y nosotros consideramos eso persecución. Mira, nos están persiguiendo, le llamaron a la policía. O el mundo siempre va a hacer eso. Pero en realidad no estamos siendo perseguidos en el mismo sentido que Pablo fue perseguido. Pero vamos a ver aquí qué es lo que Pablo está diciendo cuando decía que que iba a ser derramado como una ofrenda de libación. Y si ustedes tienen la Reina Valera, creo que lee algo diferente. ¿Alguien tiene la Reina Valera que pueda leer?
Hola Vives de las Américas, creo que leen igual. Segunda Timoteo 4:6. 4:6. Simplemente dice sacrificado, ¿verdad? No usa el término ofrenda de libación. En este versículo yo me fui con otra traducción que se llama Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, creo. ¿Por qué? Porque es importante entender qué significa ofrenda de libación. Y aquí tengo una nota que dice: la ofrenda voluntaria era la ofrenda de cereal en la que el fruto del campo se ofrecía en forma de torta o pan horneado hecho de cereales, harina, aceite y sal. La ofrenda de cereal fue uno de los sacrificios que iba acompañado de una libación de 1/4 de hin, que es alrededor de 1/4 de galón de vino, que se vertía en el fuego del altar. Se ha especulado que la ofrenda de un animal, grano, aceite y vino, el humo que produce un aroma relajante al Señor, es una metáfora para proporcionar alimentos para Dios, un requisito cultural importante en el Medio Oriente. Lo que sí sabemos es que el derramamiento de una ofrenda de bebida es una metáfora de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Jesús habló de esto directamente en Lucas 22:20, cuando instituyó el nuevo pacto. Tomó una copa de vino y dijo: esta copa que se derramó para ti es el nuevo pacto en mi sangre. El sacrificio de Jesús satisfizo la necesidad de una ofrenda de bebida. Su sangre se derramó literalmente cuando el soldado le atravesó el costado con una lanza. Pero Pablo llevó la metáfora más allá, utilizando 2 veces la imagen de una bebida que ofrecía para describir su propio servicio. En Filipenses 2:17, él desafió a la iglesia en Filipos a vivir una vida digna de su dedicación a ellos. Y en 2 de Timoteo 4:6 sintió el final de su ministerio, comparando de nuevo sus esfuerzos con el vino derramado de un recipiente sobre un altar. Sabemos que en el Antiguo Testamento hacían este ritual, ¿verdad?, como sacrificio a Dios. Y una de las cosas era derramar esta combinación de cosas con vino y panes, y lo echaban en el altar como ofrenda a Dios. Era como un sacrificio. Y Pablo vio su vida como ese sacrificio. Él vivió su vida totalmente para Jesús, 100%. Él fue dedicado para las cosas de Dios. Entonces él vio ya su partida como la final ofrenda de libación. Ya es mi cuerpo, ya va a ser entregado a Dios como sacrificio final. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. Nosotros en verdad estamos viviendo una vida que cuando llegue nuestro día de morir, vamos a poder tener esta mentalidad de decir: yo viví mi vida en sacrificio para Jesús y puedo ofrecer mi vida en frente de Jesús con confianza de que fue un sacrificio aceptable en frente de Dios. Y Pablo no tenía duda. Él sabía que había vivido una vida fiel a nuestro Dios. Voy a leer unos versículos que van a respaldar, donde Pablo más habla también de este sacrificio. Filipenses 2:14-18. Háganlo todos sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos y intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida sea derramada en libación, ahí está otra vez esa palabra, sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y me regocijo con todos ustedes, y asimismo también ustedes gócense y regocíjense conmigo. Entonces Pablo sabía que la muerte estaba cerca, ¿verdad? Porque él fue encarcelado en la cárcel romana por predicar el evangelio. En este país no podemos entender eso. Si puede ir a países como en India, donde persiguen a los cristianos, en China se persiguen, en Corea, allí en verdad vemos que es persecución. En China existen lo que se llaman las underground churches, las iglesias que están sobre el suelo. ¿Por qué? Porque lo hacen en escondidas. Nosotros aquí lo hacemos públicamente y de todos modos fallamos. No hacemos lo que la Biblia nos pide. ¿Por qué? Porque es tan fácil. Cuando está fácil, fallamos más. Por eso a veces dicen que persecución es la mejor motivación para la iglesia.
¿Por qué? Porque nos motiva a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y como dice John MacArthur, persecución filtra a la iglesia, saca al cristiano falso y se quedan los verdaderos cristianos, que es lo que hace la iglesia más fuerte. En efecto, Pablo estaba diciendo, César no me va a matar, voy a dar mi vida como sacrificio a Jesucristo. He sido un sacrificio vivo, sirviéndole a Él desde el día en que fui salvo. Ahora completaré este sacrificio a dar mi vida por Él. Y esta es la actitud que nosotros como cristianos debemos tener. Nosotros nos quejamos cuando la ley parece ser injusta. De todos nos quejamos. En la iglesia elevamos la Biblia a un nivel alto, pero en nuestros hogares nos llenamos nuestras mentes con las noticias, otras cosas seculares. Y es la verdad. En la iglesia hablamos de que la Biblia es suficiente, pero afuera de la iglesia la cultura es suficiente. Empezamos a interpretar la Biblia a través de la cultura en vez de interpretar la cultura y las modas del momento a través de la Biblia. Llenamos nuestra mente con cosas seculares afuera de la iglesia que no dejamos espacio en nuestra mente para las cosas de Dios. Que al último, cuando estamos hablando con la gente afuera de la iglesia, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista no parecen ser nada diferente al incrédulo. Miramos el mundo a través de lo que se reporta en vez de verlas a través de lo que dice la Biblia. Pablo no vivió así, él vivió para las cosas de Cristo. Pablo vio su partida como liberación de la persecución y hacia la libertad y no como una ejecución. Y en Filipenses 1:23-24 leemos, por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Pablo sabía que era mucho mejor irse con Cristo, pero reconocía que Él estando aquí con nosotros era mejor para nosotros. Gracias a Dios que no se lo dio muy pronto. Ahora vamos a brincar a versículo 7 de 2 Timoteo 4:7, que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y ahí puse unas imágenes de unos luchadores olímpicos, de unos atletas teniendo carreras y una guardia de seguridad. Y la razón es porque, primero quería poner yo imágenes de las Olimpiadas griegas, las originales, pero descubrí que en las Olimpiadas originales peleaban y corrían desnudos o no pude poner esas fotos. Puse de las Olimpiadas modernas. Primero vamos a enfocar en la primera línea que dice, he peleado la buena pelea. Pablo tenía una visión olímpica griega en el contexto de una pelea. La idea era luchar contra las tentaciones del mundo y proclamar el evangelio. Entonces Pablo aquí vamos a ver las tres cosas. Está hablando de peleando la batalla, acabando la carrera y guardando la fe. Él estaba usando algo que en su tiempo era muy popular, ¿verdad? Las Olimpiadas griegas. Y recordando que Pablo era un ciudadano romano, él era una persona de su tiempo, de su época. Él no estaba separado de su cultura. Hasta usó su ciudadanía romana en hechos, ¿verdad? Cuando lo estaban arrestando y lo estaban golpeando, y él dijo, yo soy un ciudadano romano, y lo usó eso para su defensa. Sabemos que él era romano. Entonces, la primera cosa que está usando aquí era las batallas de luchas en las Olimpiadas. Necesitamos preguntarnos si nuestra iglesia está peleando la buena batalla o solo nos hemos convertido en un grupo social que se junta cada domingo. Y es una pregunta que en verdad como iglesia, especialmente ya que nos vamos a independenciar, si de veras estamos haciendo el trabajo que nos mandó a hacer Jesucristo. La pregunta es, ¿estamos peleando la batalla? En Mateo 28, 18, 20 se lee, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué fue el mandato que Dios nos dejó como iglesia? Sí, ir a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? En otras palabras, ir, compartir el Evangelio y bautizar a los creyentes. Como iglesia, ¿cuándo es la última vez que hicimos eso? Yo tengo aquí 6 años. Creo que una vez fuimos a evangelizar y ahí se terminó. No estoy juzgando, yo me estoy poniendo en ese mismo, como iglesia, ¿me entienden? En la iglesia somos uno, cuando juzgo la iglesia también me incluye todos. No estamos haciendo lo que Pablo hizo. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Fue a todo el mundo, sea hebreos o sea griegos, ¿verdad? Él compartió el evangelio a todo el mundo. Ese es el mandato que Dios nos dejó como iglesia y es el mandato que más estamos ignorando. Que fue mandato directo de Jesús para sus apóstoles. Otra cosa, el modo que usa metáfora sobre la buena batalla, no solo es de proclamar el evangelio al mundo, sino la batalla que tenemos contra el mundo y el pecado. Como ven la imagen allí de 2 luchadores, no sé si ustedes conozcan ese deporte olímpico, pero ¿qué es lo que un luchador está tratando de hacer al otro luchador? Someterlo, ¿verdad? Que esté abajo de él. Y es del mismo sentido que tenemos que hacer con el pecado. No someter nosotros al pecado, sino hacer que el pecado se someta a nosotros. Siempre luchando contra el pecado. Pero como sabemos, nosotros no podemos cumplir eso, ¿verdad? La única persona que puede luchar contra el pecado es el que está lleno del Espíritu Santo. El que ha recibido un nuevo corazón y nueva mente. Sin el Espíritu Santo es imposible. No se puede. Vamos a ver en Gálatas 5, 17, 18 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Ahí vemos la pelea. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Si no tenemos el espíritu no podemos, ¿verdad? Estamos peleando con el pecado constantemente. Pero aquí dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. En Galatas 5, 22 a 26, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos uno a otros, envidiándonos unos a otros. Hoy vemos los frutos del Espíritu. De la misma manera, Pablo peleó la buena lucha contra el pecado y las tentaciones de este mundo. En 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Otra vez Pablo usando esa palabra de batalla, de pelear. Echa mano de la vida eterna a las cuales fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. En Judas 3 leemos, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar arduamente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Vemos otra vez, ¿verdad? Un mandato allí de luchar por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Y en dónde está esa fe escrita? Está en la Biblia. Esa fue la que fue pasada a nosotros por los santos, ¿verdad? Esa fue la que fue inspirada por Dios. Toda esta fe está escrita en las Escrituras. Y si miramos aquí, Pablo no dice, si vemos aquí, él no dice gané la carrera, ¿verdad? Siempre dice acabé o terminé la carrera.
Pablo terminó la carrera como un corredor que no se rinde hasta que llega a la meta. Pablo no terminó la carrera debido a su propia fuerza, sino porque tenía el Espíritu Santo de Dios en él. El cristiano auténtico, la Biblia nos dice que va a perseverar hasta el fin, ¿verdad? Es una de las doctrinas de nosotros, de que el verdadero cristiano va a perseverar hasta el fin. La pregunta es, ¿el cristiano persevera por su propia fuerza o persevera por la fuerza de Dios? Por la de Dios. El cristiano que depende en su propia fuerza para la salvación, 10 de 10 va a fallar. 100%. Es imposible. Porque el día de juicio, si ponemos nuestra fe en nuestras propias obras, Dios nos va a juzgar. Y cada día fallamos. Pero si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ya estamos cubiertos por la sangre de Dios y cada pecado es perdonado. En Filipenses 1:6 leemos: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué se puede decir de un cristiano que estuvo en la iglesia por 2 años, se bautizó y 1 año después desapareció? ¿Está salvo o no? No podemos decir, ¿verdad? No podemos decir porque no sabemos si va a regresar a la iglesia. Ahora, si hay un cristiano que estuvo en la iglesia 2 años, se bautizó, desapareció por 1 año y se fue al mundo y nunca regresó, podemos concluir que nunca fue salvo en realidad. Porque la Biblia nos dice que lo que Dios comenzó lo va a perfeccionar. Ahora, va a haber cristianos que por tiempo van a desaparecer quizás, se van a desviar, pero si en verdad han sido elegidos de Dios desde la fundación del mundo, van a regresar a la iglesia. Y así es como vamos a saber, cuando estemos en su funeral de esa persona, si en verdad era una persona salva. Luego que al último todo se le deja a Dios. Dios sabe el corazón de la gente, eso no podemos 100% decir esta persona fue salva o no, pero nos puede dar idea. Romanos 8:28-30. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre los muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; a los que justificó, a esos también glorificó. Ahí vemos el Dios trabajando en la vida del creyente desde el principio, desde el plan de salvación, desde el principio de elección. Aquí vemos, Él los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó, ¿verdad? Glorificación va a venir ya que regresemos a la presencia de Dios, vamos a tener cuerpos glorificados. Pero aquí vemos que todo dice, nada aquí dice que nosotros nos llamamos a Jesús, no dice que nosotros nos justificamos y nosotros nos glorificamos. Siempre apunta a Dios como el que tiene el control de todo desde principio a fin. En Juan 10:27-30, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Ahí vemos que los que el Padre le dio al Hijo, nadie los va a poder arrebatar. El propósito no es de venir en primer lugar, el propósito es de llegar hasta el final. Cualquiera que esté en Cristo llegará al final, no por su propia fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. En Hechos 20:24 leemos: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. Ahí vemos, pero en ninguna manera estimo mi vida como valioso para mí mismo. Aquí vemos que no debemos de glorificar nosotros, ¿verdad? No debemos de pensar que lo que he hecho yo lo he hecho por mi propio poder o mi propia voluntad. La voluntad de querer hacer las cosas de Dios viene 100% de Dios, no de nosotros. El momento que nosotros empezamos a pensar que
yo estoy salvo porque yo hice esto, ya tenemos un evangelio falso. Y quizás debemos de preguntarnos si de verdad estamos salvos, porque nuestra fe debe ser puesta en Cristo, en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Ahora, brincando a la tercera parte, he guardado la fe. Entonces puse una guardia de seguridad. ¿Qué es lo que hace un guardia de seguridad? Protege, ¿verdad? Como un guardia de seguridad de un banco protege el banco, el dinero que está allí. En el mismo sentido, nosotros tenemos que guardar la fe. La pregunta es, ¿cómo es que hacemos eso? Él guardó fielmente el evangelio, hablando de Pablo. Protegió el evangelio de los falsos maestros y lo hizo de manera justa, sin mentir ni engañar. A diferencia de un atleta que toma esteroides para tener una ventaja, Pablo mantuvo la fe de una manera justa. Nunca lo usó para controlar o manipular a otros, sino que fue fiel al evangelio hasta el fin. Y aquí vemos, Pablo toda su vida guardó la fe. Nunca corrió, nunca se escondió, siempre tuvo confianza de Dios de poder compartir el evangelio con cualquier persona, ¿verdad? Al contrario, a nosotros nos da miedo. Hasta nos da miedo cuando vienen a nuestras casas y los testigos de Jehová tocan en la puerta, ¿verdad? Si tenemos miedo cuando vienen a nosotros, ¿qué valor vamos a tener nosotros de ir al mundo? Ahora me pregunto, si tenemos miedo de algo tan sencillo, ¿qué pasaría si mañana despertáramos y de veras hubiera persecución en este país? El siguiente domingo, ¿cuánta gente habría en esta iglesia en verdad? ¿En verdad guardáramos la fe y la defendiéramos? ¿No le hace qué persecución existe o qué problemas existen o qué leyes pasan? Es lo que tenemos que analizar. Pero a veces el problema es, la razón que cerramos las puertas y cerramos las cortinas es porque no tenemos confianza de que podemos defender la fe. Si tuviéramos la confianza, creo que más fácil abriéramos la puerta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que podemos guardar la fe y tener confianza de defenderla y compartirla con otros? ¿Qué es lo que necesitamos estar haciendo? Estudiar la Biblia, ¿verdad? Hay que preguntarnos, aparte del domingo por 2 horas y los miércoles por 1 hora, ¿cuánto más tiempo de nuestra vida damos para estudiar la Biblia? ¿Cuántos de nosotros cuando estamos en nuestro hogar abrimos la Biblia y la estudiamos seriamente para entenderla? La mayoría de nosotros, la realidad es, no lo hacemos. Estamos haciendo otras cosas y no podemos decir que no hay tiempo, porque sí hay tiempo. Hay que preguntarnos cuánta televisión vemos o cuánto tiempo estamos en el teléfono. Si elimináramos 1 hora de televisión o de teléfono cada día, tendríamos suficiente tiempo, ¿verdad? Tiempo no es una buena excusa. Voy a enseñar una foto de una atleta que jugaba en los 90s y en los primeros años de los 2000, como se diga. Quizás si ustedes conocen el béisbol, lo conocen, se llama Barry Bonds. Si no lo conocen, les voy a contar y les voy a explicar qué tiene que ver con esto. Es la misma persona, el de la izquierda y de la derecha. El de la izquierda es cuando él empezó a jugar béisbol en los 80s y los 90s. De repente, una temporada después, pasó el verano y de repente ¿ven la diferencia? Los músculos, ¿verdad? Con los músculos que tenía, empezó a quebrar a romper muchos records de home runs. ¿Cómo se dice home runs en español? Cuadrangular. Voy a decir home runs porque es más fácil para mí decirlo. Home runs. Empezó a romper records de más home runs en una temporada y home runs en una carrera de una jugador de béisbol. Lo que pasó con él es que cuando él se retiró y cuando quebró los records, se empezó a especular y se empezó a hablar de que él estuvo usando esteroides. Porque es imposible irte de eso a eso en unos meses. Imposible. Entonces, ¿qué pasó con él? Sus records están en el Salón de la Fama, pero con una estrellita. La estrellita porque está en cuestión sus records, si eran auténticos o simplemente hizo tranzas y tomó cosas para ser más fuerte. Y eso como cristianos nos tenemos que preguntar, si en verdad estamos viviendo una vida como cristiana auténtica
o el día de nuestro funeral, cuando estemos, ya no estamos aquí, están todos en nuestro funeral, va a haber esa estrellita, esa cuestión. Se va a empezar a aprender, a descubrir cositas sobre nosotros que hacíamos, que va a poner el símbolo de pregunta o la estrellita. ¿En verdad eras salvo? Que descubran cosas que tenemos en nuestros teléfonos o cosas que ya empiezan a encontrar cosas en nuestros cuartos, cosas que hacíamos en secreto. Eso va a poner marcas y gente va a empezar a cuestionar, así como hicieron con él. ¿En verdad era un cristiano auténtico, sincero, que hacía las cosas de Dios, o simplemente estaba poniendo una actuación, un acto en la iglesia, pero en su vida privada vivía como un incrédulo? Entonces tenemos que tener esa confianza que Pablo tenía, ¿verdad? Que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es alguien que tenía confianza de que hizo las cosas correctas. La pregunta es, cuando ya estemos en la cama, ya despidiendo a nuestra familia, ¿vamos a poder decir esto con confianza o vamos a sentir puro arrepentimiento? ¿Hubiera hecho esto? ¿Hubiera dado más tiempo a Dios? ¿O vamos a tener la confianza de Pablo? En otras palabras, Pablo no se arrepentía, no miraba hacia atrás y deseaba hacer las cosas de manera diferente, porque era honesto y obedecía las leyes, aunque no siempre era popular hacer lo correcto. Y ahora, para terminar el versículo, todavía me quedan 5 minutos. Según Timoteo 4:8 leemos, por lo demás, me está reservada la corona de justicia. ¿Ve la confianza que él tiene? Por lo demás me está, no dice ojalá que tenga reservada, dice me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y puse ese atleta con la medalla de oro porque es como una metáfora. El atleta entrena toda su vida, ¿verdad? ¿Para qué? Para correr una carrera de 10 segundos para una medalla de oro, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer lo mismo, toda nuestra vida. Entrenar en las cosas de Dios para que un día recibamos, como dice Pablo aquí, la corona de justicia. Y la corona de justicia puede ser interpretada como una corona literal o puede ser como algo que nos cubre alrededor. ¿Qué será qué? Aquí dice, en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí. Está reservada la corona de justicia. ¿De quién es esa justicia? ¿Es de nosotros la justicia? Es de Jesús, ¿verdad? Si de veras estamos salvos, ese día Dios nos va a cubrir con esa corona, sea una corona literal o sea algo que nos cubre. Y vamos a estar enfrente del Padre como si fuéramos Cristo, porque la justicia de Cristo va a ser aplicada a nosotros. Hay una recompensa final que todos los creyentes recibirán de Cristo. Y aquí vemos, y no solo a mí, hablando de Él, sino también a todos los que aman su venida. No hay promesas para esta vida, sufriremos, lloraremos y algún día moriremos, pero si mantenemos la fe, terminamos la carrera y peleamos la buena batalla, Cristo nos recompensará con una corona de justicia, una justicia que viene solo de Cristo. Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada, ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de la verdad. Primera de Pedro 1:4, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, esta herencia les está reservada en los cielos. Ahí vemos las promesas, ¿verdad? Y lo más aquí sobre la corona de justicia, en Santiago 1:12, dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Cristo vendrá pronto, los que lo aman se alegrarán, ¿verdad? Aquí dice, si los que aman a Dios van a recibir esta corona, va a venir nuestra recompensa. Pero los que odian a Dios, ¿qué van a recibir ellos? También van a recibir justicia, ¿verdad? Pero no la misma justicia que nosotros. Como han dicho, creo que es Paul Washer el que lo dice, hay buenas noticias
de la venida de Dios, hay buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que Jesús viene. Y la mala noticia es que Jesús viene. La pregunta es, ¿en cuál lado de esas malas noticias quiere estar uno? En Santiago 1:12, dichoso el que hace frente, ya leí ese. Efesios, ya para terminar, nomás faltando como 2 minutos, vamos a terminar con Efesios 2:1-10. Efesios 2:1-10. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Otra vez, ahí vemos, estábamos muertos, no hay nada por qué jactarnos, si éramos muertos y Dios nos dio vida. Los cuales en otro tiempo participaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y conformidad con el príncipe del poder del aire, que el espíritu que ahora opera en los ojos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Nuestra naturaleza y los pensamientos, si somos cristianos, tuvo que haber sido cambiado, ¿verdad? Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también, junto con Él, nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y si ven, siempre apunta a Él, a Dios, ¿verdad? Como el autor de todas esas cosas. Para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Aquí está la clave, esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Poder hacer estas cosas, luchar, pelear, correr y defender la fe, solo lo podemos hacer si Dios nos da ese querer. Ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo